Perfecto, está grabando la sesión. Muy bien. Primero que todo, bienvenidos y bienvenidas a todos los presentes. Les agradezco que se hayan sumado a este webinar. Me avisan, por favor, si se escucha bien. Y también les pido perdón si escuchan a mis perritos ladrar de antemano. Por favor, ¿ya? Así que son parte de la vida. Vamos a... oh, perfecto, muchas gracias Vivian y Jaime por indicar. Para iniciar voy a compartir pantalla. Acá. Vamos a compartir pantalla. Ok. Y comentar que este webinar que estamos reunidos hoy es patrocinado por el Diplomado en Drones, Aplicaciones en Industrias y Negocios, que inicia sus clases en abril de este año y las matrículas cierran ahora el 31 de marzo. El objetivo de este diplomado es que puedas convertir tu proyecto de drones en un modelo de negocio rentable, guiado por un equipo de especialistas, incluso si estás recién empezando. En el sitio web dronity.com/diplomado pueden revisar la información y este diplomado es certificado por el Centro de Educación y Liderazgo CEL y avalado académicamente por Florida Global University. Es decir, que cuando usted termina la formación del diplomado en drones, aplicaciones en industrias y negocios, la cual es impartida por Dronity y ejecutada por diversos especialistas del uso de drones a nivel latinoamericano, la universidad entrega el certificado donde usted es aprobado para esta formación. Así que vamos a dejarles acá invitados a que puedan revisar el diplomado en drones, aplicaciones en industrias y negocios. Ceci les va a compartir el link del diplomado durante el WhatsApp, o sea, el chat de la reunión, para que puedan revisar terminando este webinar. Sí, ya lo compartí. Perfecto, muchas gracias. Cecil, y damos la bienvenida también a Mariana Giraldo. Ella es representante de la Universidad Florida Global University y va a estar con nosotros contándonos también qué significa este diplomado, qué significa Florida Global University, esta universidad en Estados Unidos, y la vinculación que tiene con Dronity. Ahora sí, vamos a iniciar el webinar del día de hoy. Ya les conté que este webinar está patrocinado por el Diplomado en Drones, Aplicaciones en Industrias y Negocios, que inicia en abril del 2026. Ahora bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a estar conversando sobre cómo estructurar, liderar y escalar el uso de drones en nuestras organizaciones. Quien les habla, Cassandra Leiva, cofundadora de Dronity, con más de 10 años de experiencia en el uso de drones, prestación de servicios, formación profesional y asesoramiento a empresas. Así que bien, vamos a partir. Me imagino que todos los que están acá o ya participan en el mundo de los drones o quieren iniciarse en el mundo de los drones, ya sea desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de negocio o dentro de una organización que está buscando nuevas formas de aplicar el uso de drones. Por lo tanto, tenemos un contexto, es decir, que hoy podemos hablar que los drones se utilizan en diversas áreas, en el ámbito forestal, agronómico, en el ámbito del monitoreo de infraestructuras, en este caso, por ejemplo, para el ámbito de tendidos eléctricos, para el ámbito minero, levantamientos fotogramétricos, levantamientos LiDAR, modelamientos, etcétera, para el análisis de paneles fotovoltaicos o parques solares, en el ámbito industrial, para hacer monitoreos de infraestructura crítica, de empresas de alto, de elementos peligrosos o fábricas en general,
Y dado esto, dado estas diversas aplicaciones, es que hoy en día se nos presenta un desafío que tiene que ver cómo hacemos sostenible el uso de drones dentro de las organizaciones, ya sea una organización que quiere usar drones para sus propios beneficios, es decir, que no va a vender el servicio, o desde una empresa o un emprendimiento que quiere abordar el uso de drones para vender servicios. Ya sea en cualquiera de los dos casos que estemos, dada nuestra experiencia y lo que nos ha tocado vivir, hemos ido identificando varios patrones que se identifican en este, digamos, en esta integración. Como vemos en esta imagen, es como si tuviéramos muchos caminos de colores, ya muchas vías, muchas opciones en las cuales tuviéramos que usar los drones dentro de la organización, pero hay tantas opciones y tantas personas y tantos departamentos y tanta información que no sabemos, la verdad, por dónde partir. Tenemos un caos y necesitamos ordenar por dónde va la cosa, digamos. Generalmente pasa que uno siempre piensa, cuando está pensando en temas de drones, piensa en qué dron comprar, ¿cierto? En qué aeronave, en qué cámara, en qué sensor. Pero muy pocas veces se detiene a pensar en todo lo que viene asociado cuando decido trabajar con drones. Y es allí donde partimos o nos iniciamos obteniendo información de por qué sería beneficioso trabajar con drones primero, ¿ya? Dentro de las muchas conversaciones que hemos tenido nosotros, desde la prestación de servicios y asesoramiento a empresas, hemos visto que se repiten estos elementos que les voy a mencionar. Uno, ¿por qué usar drones dentro de la organización? Por un tema de reducción de tiempo, ¿ya? Es decir, cómo nosotros hacemos hoy en día una actividad sin drones que demora X tiempo, cómo lo resolvemos usando drones para que demores idealmente menos, ¿ya? Es decir, que una actividad reduce el tiempo usando drones. Otro elemento es la reducción de costos desde el punto de vista, ya sea que necesitemos gente o equipamiento o, o algún tipo de movilización que es costosa. Por ejemplo, un caso recuerdo que me contaban de que para llegar a un lugar debían utilizar una barcaza para ir a tomar datos eh, de la forestación de un lugar, y eso significaba arrendar una lancha, el petróleo, las HH del piloto, del operador de la lancha, más todos los equipos que ellos tenían que llevar. Y usando drones se reducía ese costo, ya que el dron lo podían enviar a una distancia que era la recorrida por la lancha, y aún así podían capturar el dato. También, ¿qué otros elementos se han ido identificando? Temas de seguridad en la operación. Por ejemplo, hay unos casos en los cuales las actividades que realizan personas son tan riesgosas que es mejor utilizar tecnología para poder, por ejemplo, hacer esa actividad. ¿Ya? Eh, un caso en el ámbito minero, donde habían unas personas que tenían que trasladar un elemento, y ese elemento, desde los puntos en los cuales ellos se colocaban, era muy riesgoso para la operación por seguridad. Y se incorporó el uso de drones para que esa misma actividad, que era un riesgo para las personas, la hiciera una aeronave. Y también lo hacía más eficiente porque no tenían que estar ir y venir a cada rato, cada vez que lo que tenían que transportar se veía influenciado por el entorno que tenían. Por otro lado,
permite acelerar flujos de trabajo, en el cual una actividad que tenía muchos pasos antes, ahora podría tener uno o dos o menos pasos en este flujo de trabajo. Y finalmente, lo último que hemos notado es que se ha incorporado la variable medioambiental desde el punto de vista de la medición de por qué es importante integrar drones en la organización. ¿Ya? Hay menos impacto ambiental, por ejemplo, en este caso de la lancha, el ruido, el posible derrame en el agua que había, ya no había ese elemento, por lo tanto, había un menor impacto al entorno cuando ellos tenían que hacer una actividad. Por lo tanto, estos elementos que yo les menciono son resultado ya de la experiencia que hemos tenido, de lo que hemos vivido con nuestros clientes. Y en ese sentido, la pregunta es, ok, nosotros cuando partimos, y me imagino que a muchos les ha pasado, siempre pensamos, ok, queremos aplicar los drones cuando partimos nosotros en el ámbito agrícola. Eh, Queríamos, ok, hacer mapas multiespectrales para el análisis agrícola hace más de 10 años atrás y pensamos, ok, ¿cuál es el problema? No estaba tan claro en ese momento el problema, por lo tanto pensamos en la tecnología. Y hoy en día ese mismo patrón se sigue planteando en las empresas de pensar en la tecnología primero, que es parte del proceso, pero no hay o falta todavía una mirada un poco más amplia de lo que podría ser el uso de drones en la organización. Y por eso planteamos este webinar con el objetivo de poder ver el tema de lo que es una mirada más estratégica del uso de drones en las organizaciones. Y este plan estratégico no me voy a poner a definir qué es lo que es un plan estratégico ni cómo hacerlo, pero sí les voy a dar directrices para que ustedes puedan pensar posteriormente para sus organizaciones qué cosas deben considerar. Y este plan estratégico, voy a decir acá, les puse estos 3 cuadritos, que puede ser mirado, por eso la lupa, puede ser mirado desde 3 focos o desde 3 perspectivas. Desde lo operativo, desde los componentes que conforman la actividad de drones, o desde una mirada un poquito ya más pensando en el escalamiento de cómo abordamos un proyecto de drones pensando en masificar nuestro servicio. Vamos a partir desde el punto de vista más operativo, que es como lo que uno está más familiarizado. Y aquí desde el punto de vista operativo, normalmente nosotros tenemos un objetivo que queremos abordar, ya sea hacer mapas multiespectrales para el ámbito vegetacional, levantamiento fotogramétrico para el cálculo de volúmenes por ejemplo, el avance de obra o el avance de remoción de tierra, el análisis de, por ejemplo, todos los conductores, el calor de los conductores en torres de alta tensión o las anomalías en paneles fotovoltaicos, etc. ¿Ya? Hay algo se quiere lograr, hay un objetivo. Y para eso nos ponemos a planificar o a armar un plan pensando en cómo podemos hacer eso. Decimos, ok, vamos a trabajar con determinado dron, tenemos que hacerlo de esta manera, vamos a hacer vuelos programados, vamos a hacer vuelos manuales, etc. ¿Ya? Vamos a dirigirnos a tal lugar, cómo lo vamos a hacer, quién va a ir a volar, quiénes van a ser los pilotos, quiénes se van a capacitar, ¿ya? Quiénes van a levantar los datos, ¿cierto?, en terreno. Y esta primera parte, estos primeros 4 elementos, son, digamos, los más evidentes, ¿ya? Cuando uno está trabajando desde la operación. Pero estos 2 últimos, que tienen que ver con la integración de áreas y el seguimiento, poco se trabaja. Lo que nos ha tocado ver es que las áreas o dentro de las empresas
todavía cuesta mucho pensar como un departamento de operación de drones o como un área específica en la cual, tal como existe finanzas, administración, legal, recursos humanos, también debería haber un área que tuviera que ver con la operación de drones. ¿Por qué? Porque la operación de drones va a impactar a todas las otras áreas, desde lo financiero, desde lo legal, desde el recurso humano, desde la parte administrativa, un caso así, un caso que estamos viendo ahora. Una empresa decidió comprar drones, ok, cuando nosotros entramos a apoyar el proceso, ellos ya habían comprado el dron, ok, lo tenían, pero no tenían idea de qué había que hacer desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de capacitación, no tenían idea del cumplimiento normativo, no sabían que debían capacitar a su gente respecto de la operación de los drones, respecto de los manuales de operación, respecto de la seguridad operacional, respecto de los seguros que hay que contratar contra daños a terceros. Por lo tanto, empezaron a darse cuenta que ya no era solo volar un dron, sino más bien había que poner sentar en la mesa a diversos actores dentro de lo que es la operación, porque la parte legal tenía que, en el caso de Chile acá, habilitarse como una empresa operadora aérea de servicios con drones. Tenía que el ámbito de recursos humanos, tenía que revisar los contratos de las personas que iban a volar, porque estaban siendo contratadas, iban a ser capacitadas en una actividad que no estaba en su contrato. ¿Qué pasa ahí? Si a esa persona tiene un accidente eh, por estar usando un dron y no sigue los protocolos, ¿qué dice el contrato de esa persona? Ahí también tuvimos que sentarnos con la parte de recursos humanos desde el punto de vista de el ámbito financiero. Ok, estaba comprado el dron y sus baterías, pero no estaba incluido la póliza de seguro, el valor que había que pagar a la autoridad aeronáutica por el uso, por dar la prueba, etcétera. Un conjunto de variables económicas que no se habían considerado. Por eso yo les digo acá, la parte de la integración de las áreas eh, a lo mejor es una empresa chiquitita y esa empresa chiquitita tiene su fundador y una o dos personas más, por lo tanto, todo lo ve esa misma persona. Pero en la medida que las empresas van creciendo, van teniendo departamentos, áreas, unidades de trabajo, esas áreas también deben coordinarse en el ámbito operativo. Por ejemplo, acá la empresa compró la póliza de seguro, esa póliza vence en un año. Por lo tanto, tiene la parte financiera, va a tener que estar al tanto que en un año más, por ejemplo, tiene que renovar la póliza. ¿Ya? Desde el punto de vista ahora ya del seguimiento, eh, podría decirse que es la parte, yo voy a decir como la parte más débil que se ve hoy en día en las empresas, pensando en que las empresas van viviendo el día a día. Pero en ese día a día van operando y esas operaciones tienen que ser registradas, deben llevarse en un registro, ¿cierto? Ya sea digital, ya sea en papel, como se decida trabajar. ¿Ya? Ahí yo no voy a entrar en el detalle de que sea usar una aplicación u otra o no, pero debe registrarse con el objetivo de hacer seguimiento a esas operaciones para buscar mejoras. Cuando uno está trabajando con temas de drones, lo que busca es mejorar la operación en la medida de los resultados que se obtienen del día a día, con el objetivo de mantener siempre la seguridad operacional, mantener seguro a mis trabajadores, mantener seguro al equipamiento que yo tengo, pero también mantener la seguridad ante terceros. Y para eso es necesario el tema del seguimiento y el seguimiento necesita como base
registrar todo lo que yo hago con esa aeronave, los vuelos, las horas de vuelo, el mantenimiento, quiénes son los pilotos que están operando, esos pilotos están certificados para operar ese dron o no, si no lo están, qué deben hacer esos pilotos para cumplir con la norma, qué otro tipo de capacitación requiere mi personal respecto de lo que es aviación no tripulada, ámbitos de seguridad operacional, ámbitos de factores humanos, etcétera. ¿Ya? Esto, esto mirado desde la operación, ya desde del hacer. Pero si lo miramos ahora desde el motor, que yo le llamo, que vendría a ser los componentes de la integración, nos vamos a ir dando cuenta que muchas de las cosas que cuando iniciamos con drones, las vemos en esto, voy a decir, en este primer circulito, que es el hardware, qué dron comprar, en un poco menos el software que voy a utilizar para procesar los datos, un poco menos el capital humano que voy a requerir. Por lo tanto, la mayoría de las personas se centran en el dron, ya sea en el Matrix 300, el Matrix 400, el sensor LiDAR 3, o la cámara P1, o el dron Wintra, o el que sea. Pero cuando ya tienen eso, se van dando cuenta que las capacitaciones que se otorgan por parte de los proveedores que les venden sus equipos no siempre son tan profundas para poder dejar capacitado en lo que es software y capital humano. Por lo tanto, acá también hay un elemento importante que deben considerar, que van a tener que invertir en procesamiento de imágenes o procesamiento de datos o servidores para guardar la data, ya sea que vayan a trabajar en la nube o que vayan a trabajar en desktop. Desde el punto de vista de capital humano, ok, necesito capacitar a personas para ser operador, para que procese. ¿El que opera es el mismo que procesa o son personas diferentes? Eso también lo debo considerar. El que vuela debe tener un perfil X en base al si va a procesar o no. Todos esos elementos son necesarios de considerar. El gerente de operaciones aéreas es el mismo que va a estar involucrado en el vuelo o vamos a necesitar otro perfil. Dependiendo del país, la normativa aeronáutica respecto de drones es bien variada y exige diferentes cosas. Eso es muy importante que se considere. Y acá lo cruzo con este circulito verde, que es lo normativo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en Chile no se exige, o sea, se exige una aeronave inscrita a nombre de la empresa. En otros países se exigen al menos dos. Lo mismo que con el tema del capital humano. ¿Cuántas personas se requieren en el equipo para operar una empresa de aviación no tripulada? Y desde el punto de vista de operación, la pregunta que cabe, ok, acá. Ok, tenemos un objetivo. Dijimos, por ejemplo, vamos a monitorear los conductores de las líneas de alta tensión. Ok, ¿cómo vamos a operar? ¿Con qué dron vamos a operar? ¿Con qué software tenemos que procesar esa data? ¿O al cliente le interesa solo la imagen cruda y ellos van a hacer el análisis? ¿O nosotros tenemos que hacer el análisis? ¿Cómo calibramos esa cámara para efectivamente tener los valores reales de temperatura? ¿Nuestras personas están capacitadas para hacer ese análisis o no? ¿O necesitan ser capacitadas? Desde el punto de vista normativo, ¿cumplo con la normativa vigente en mi país para operar? ¿Se han preguntado cuál es la normativa vigente para operar drones en su país? ¿Necesito pedir permiso? ¿Cómo voy a montar la planificación de mi operación? ¿Necesito hacer mapas? ¿Necesito hacer vuelos manuales? ¿Necesito movilización para llegar a esos puntos de captura de imágenes del cableado eléctrico? ¿Puedo acceder a esos lugares o no puedo acceder a esos lugares? ¿Ya? Hay un conjunto de variables
que se van sumando en la parte ya del motor mismo, del día a día, de lo que va a ser una operación. Y por otro lado, este elemento de seguimiento y auditoría, que en este caso está pensado desde la integración de componentes. Cada vez que yo hago una operación, yo debo ser capaz de hacer seguimiento a esa operación, debo evaluar si esa operación se hizo con los estándares que mi empresa requiere o que la norma me exige, y si ocurrió algo o no, y si es que ocurrió algo, ¿qué voy a hacer yo como empresa responsable ante mi cliente para mejorar la situación que se vivió? ¿Ok? Esto desde la mirada del componente de la integración o desde el motor, que es como el engranaje, ¿cierto? Es como lo que le va dando vida a nuestro movimiento de servicio. Ahora bien, si lo miramos desde la parte más de los pilares, mirando el tercer cuadrito que es hacia el escalamiento, y nos salimos de la operación, tenemos que pensar en estos 4 grandes pilares que hemos detectado, que tienen que ver con gestión de datos y ciberseguridad. Todo dato que nosotros capturamos no es nuestro, es de un tercero. Y es lo que vemos, por ejemplo, en el módulo de ciberseguridad con drones, en el diplomado en drones. Uno de estos módulos de ciberseguridad, en donde nosotros cada vez que capturamos un dato, ese dato se almacena en nuestro registro, pero tenemos que compartir ese dato, tenemos que hacerle análisis a ese dato, quiénes tienen acceso a esos datos, cómo se lo hago llegar a mi cliente. Las plataformas que yo utilizo son las adecuadas para que se logre un nivel seguro de transacción de datos. Todos estos elementos son necesarios de considerar cuando pensamos ya en una operación más grande, ¿ya? O sea, si bien no estoy diciendo que en una operación más chica no se considere, pero estos pilares, de cierta manera, ya pensando una empresa que ya está vendiendo frecuentemente, que está reportándole a empresas sus servicios, por lo tanto, es necesario considerar estos elementos. El segundo pilar tiene que ver con el ROI, es decir, el retorno a la inversión, y los KPI, estos indicadores que nos van a dar cuenta de que si es que la elección que yo hice de usar drones es la elección más adecuada y está dando los resultados que se esperaban. Como yo les decía, normalmente partimos pensando en el uso de dron, pero no pensamos en que a lo mejor la tecnología no es quizás la más adecuada. De hecho, ayer conversábamos con un profesor del diplomado y nos contaba su experiencia que en el ámbito minero, en donde él nos decía que hay zonas en el lugar donde él trabajaba que había tanta polución que el sensor LiDAR no funcionaba bien que habían comprado con drones. Entonces, ellos usaban sensor LiDAR terrestre antiguamente. Y como el aéreo no funcionaba, tenían que volver a usar el terrestre. Entonces la pregunta que había ahí, ok, ¿cuánto se invirtió en ese sensor LiDAR, en ese dron, en esa capacitación de ese personal, o en el pago de ese servicio, y que ese servicio no estuviera retornando el beneficio de esa inversión? Por otro lado, las baterías de los drones. A veces tenemos que ir tanto tiempo a campo que no logramos que se carguen todas las baterías, por lo tanto vamos consumiendo rápidamente los ciclos de carga. Y pensamos en un conjunto de baterías, pero ya al mes tenemos que volver a pensar en comprar otro conjunto de baterías. Y eso va encareciendo el proyecto. Precios que no teníamos o valores que no teníamos considerados en la inversión inicial respecto de mi trabajo futuro, ¿ya? Tercer pilar tiene que ver con la gestión del riesgo, pensando en que nosotros cuando operamos drones estamos haciendo uso del espacio aéreo.
ese espacio aéreo, también pueden haber otras aeronaves involucradas haciendo otros trabajos aéreos, pueden haber helicópteros o avionetas de baja altura donde esté trabajando y pueden haber riesgos. ¿Tiene la empresa los seguros adecuados para los daños a terceros, cubrir los daños que puedan haber hacia sus trabajadores o puede asegurar las aeronaves? ¿Ya? Tuvimos en enero, si quieren revisar, en enero tuvimos un webinar de seguros, de pólizas y de seguros con drones, ahí para que puedan revisar también. Fue bien interesante la conversación que hubo respecto de este tema de los seguros y del riesgo. ¿Quién es el responsable ante una situación de emergencia, siniestralidad legalmente? El operador, el representante legal, el gerente. ¿Quién es? ¿Ya? Y el pilar 4 tiene que ver con la gestión del cambio. Y la gestión del cambio, o ya un cambio más cultural dentro de la organización, tiene que ver cómo hacemos que las personas se involucren con la tecnología sin que consideren que es una carga laboral, un riesgo para la estabilidad laboral, o una amenaza en general, porque los va a poner a prueba en situaciones que no estaban acostumbrados. Por lo tanto, para poder gestionar eso, las empresas tienen que hacer una comunicación interna muy fuerte del trabajo que se está haciendo. ¿Por qué dejamos de que las personas dejaran de ponerse en riesgo para hacer una actividad y ahora vamos a usar drones? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el beneficio que obtiene esta persona al enfrentarse a la tecnología? ¿Cómo se adopta la tecnología dentro de la empresa? Viene desde el área de innovación, viene desde el área operacional, viene desde del área a lo mejor medioambiental, y cómo esas áreas comparten esa necesidad y esa visión de integración tecnológica dentro de la organización. Y, por supuesto, el tema de capacitación. ¿Ya? La capacitación es fundamental para que las personas se hagan parte de, ¿ya? Me ha tocado escuchar cuando me ha tocado capacitar, personas que me han dicho, pucha, nos van a dejar sin trabajo o van a usar drones y nosotros ya no vamos a usar más, vamos a hacer este trabajo, o si yo no sé, me van a echar. Entonces, esas dudas que presentan los trabajadores son válidas. ¿Por qué? Porque la comunicación no ha sido eficiente. Si nosotros comunicáramos todo lo que hacemos respecto de las mejoras en nuestras empresas y en nuestros trabajadores estén involucrados, dudas por parte de las personas. ¿Ok? Entonces, les quise mostrar este grafiquito. Yo lo mostré en otra presentación también que hice en Perú, que me gusta mucho. Este es un estudio no es nuestro, es de otra empresa, que fue aplicado en drones en la construcción. La empresa es PwC, donde habla sobre el valor de la tecnología de drones en el ámbito de la construcción y financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo, en donde plantea este modelo en el cual en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos el alcance. Y si nosotros nos planteamos como empresas que queremos crecer, queremos abordar nuestros proyectos de manera integrada con nuestros trabajadores, con nuestras áreas, con nuestra parte financiera, tenemos que pensar en cómo estamos partiendo. Es como querer, por ejemplo, este gráfico yo lo asimilo mucho a querer ir a una maratón y querer correr la maratón sin haber entrenado en nada. O sea, ni siquiera alimentación, ni entrenamiento muscular, ni carreras más pequeñas, etcétera. ¿Por qué? En la medida que yo quiero usar drones en la organización, debo partir por pequeñas pruebas, ¿ya? Las POC que se llaman, pruebas de concepto, que son
pequeñas pruebas que buscan medir pequeños objetivos, ¿ya? Y esos pequeños objetivos a la larga van a sumar pensando en la meta final, ¿ya? Si yo quiero probar la tecnología, ok, hago una prueba de concepto. Si yo quiero probar por ejemplo, un proceso de captura y procesamiento de imágenes de manera automatizada, voy a suponer, eh, genero una prueba de concepto. Cada una de esas pruebas de concepto son casos aislados, ¿ya? Pero que van a ir sumando en la medida que vayamos integrando o vayamos mirando hacia un programa de drones, ¿ya? En donde decidimos ya implementar ese programa en base a todas estas pruebas de buenos resultados o de fallos y vamos mejorando en base a eso, generamos nuestro programa piloto donde vamos a testear en casos más grandes con partes interesadas y finalmente pasamos a escalar nuestro negocio, a escalar nuestro proyecto en una fase, a una implementación ya más masiva, pero que ha pasado tiempo en el cual han habido pruebas, un programa piloto y ya estoy con digamos, con todas las herramientas necesarias para que mi proyecto se despliegue de una manera operativa y de manera eficiente. ¿Ok? Entonces, unas pequeñas preguntas para iniciarse. Ya, yo no sé el nivel en el cual ustedes están, a lo mejor algunos están iniciándose en el mundo de los drones, otros a lo mejor ya tienen drones y están pensando en cómo escalar su negocio. Eh, Debemos hacernos preguntas. ¿Ya? Siempre háganse preguntas respecto de lo que están haciendo o quieren hacer. Acá les dejo algunas guías, por ejemplo, ¿qué quiero lograr en mi organización al incorporar drones en las operaciones? ¿En qué áreas se pueden usar los drones dentro de mi organización? Puede haber un área o múltiples áreas. ¿Por qué es importante que a lo mejor el dron pueda ser múltiples áreas? Por ejemplo, pasa en empresas medianas a grandes, en donde un área, puede ser innovación o operaciones, tienen una problemática, buscan una solución tecnológica, pero esa misma solución tecnológica también puede ser usada en otra área o en diversas áreas dentro de la empresa. Y por lo tanto, digamos, los costos pueden ser prorrateados en todas esas áreas y el piloto o la prueba de concepto puede ser más beneficiosa. Puede ser pagada entre varios, por así decirlo. ¿Qué presupuesto se le va a asignar a ese programa de drones? Como yo les decía, normalmente pensamos en el presupuesto para comprar drones, la cámara o el sensor, algunas baterías y chao, y nada más. Pero también tenemos que pensar en la capacitación de mis trabajadores, en temas de procesamiento, en los recursos computacionales, en temas de dónde voy a procesar, etcétera. Las pólizas, etcétera, de seguro y todo lo que se nos pueda venir. La tecnología es parte de las preguntas, no es la esencial, es parte. ¿Qué tipo de datos estoy tratando de recopilar? ¿Cómo voy a procesar y visualizar esos datos? ¿Cuántas personas necesito capacitar? Y ya finalizando esta presentación, les dejo esta frase, que esta frase no es mía, es de un cliente, donde él me dice: Cassandra, nunca pensé que esto iba a ser una caja de Pandora. Y claro, porque ellos pensaron solo en la tecnología. Por lo tanto, ustedes, personas que están acá en este webinar, van a saber entonces, cuando vayan a trabajar con sus clientes, que la integración de drones en una organización nunca debe ser una caja de Pandora. No sé si saben lo que es una caja de Pandora. Es una caja de sorpresas que no acaban de salir, sino más bien debe ser un plan estratégico. A lo mejor nos van a faltar partes dentro de lo que estamos armando,
pero siempre considerar todos esos elementos que les mencioné, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de los componentes y pensando también en el escalamiento, la mirada de la ciberseguridad, la mirada desde el punto de vista de los KPI, el ROI, la mirada también desde la gestión del cambio y desde la seguridad, ¿ya? Así que con esto voy cerrando la presentación. Cualquier consulta que en un futuro tengan respecto de la integración de drones en las organizaciones, este es mi correo, cassandra@dronity.com. Voy acá a bajar la presentación. Me dicen, ahí Cecil, de las preguntas las vayan dejando en el chat. Quiero darle el pase ahora a Mariana, si estás por ahí, ¿sí? Sí, sí, Cassandra, aquí estoy. ¿Cómo están? Perfecto. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Quiero presentarles a Mariana Giraldo. Ella es de la Universidad Florida Global University y quiere compartir con ustedes también su presencia en este webinar y la relación que tiene también con Dronity. Claro que sí, un gusto para todos. Mi nombre es Mariana Giraldo, soy la coordinadora de alianzas de Florida Global University. Actualmente tenemos el convenio de alianza bajo el convenio de certificación y aval académico para Dronity. Cassandra amablemente me invitó a participar hoy en este interesante webinar para pues dar también a conocer el proceso de certificación y aval académico que tenemos bajo esta alianza. Esta alianza es muy importante para todos nuestros aliados y todos los apoyos que nosotros como universidad brindamos a las empresas y a las organizaciones que buscan enseñar y capacitar de alguna u otra forma todo el conocimiento a sus estudiantes. En este caso, Cassandra pues brinda un apoyo y una enseñanza muy importante a todo este ámbito y todo este rol de los drones, que es un tema supremamente interesante. Entonces, nosotros como universidad brindamos ese respaldo y ese aval académico. Para todos ustedes que quieren estudiar y quieren hacer este curso, este diplomado que está ofreciendo Cassandra, nosotros como universidad les certificamos todo el conocimiento que van a adquirir por medio de esta institución que ofrece Cassandra, como lo es Dronity. Entonces, Cassandra, muchas gracias por la invitación y pues a todos los que puedan realizar este diplomado y este curso que les ofrece Cassandra realmente es supremamente interesante y es supremamente atractivo para ustedes tener en sus hojas de vida y en sus currículos vitae tener un certificado de Dronity bajo el aval académico de Florida Global University, que es la universidad en la que actualmente estoy trabajando y represento. Entonces, muchas gracias a ustedes por la participación de Dronity y muchas gracias a Cassandra por invitarme. Gracias, Mariana. Efectivamente, junto a Global University, son quienes nos avalan académicamente respecto del programa que tenemos que les decía, el Diplomado en Drones, Aplicaciones en Industrias y Negocios. Ok, muchachos, muchachas, preguntas. Abro la sesión para las preguntas sobre el tema que traté. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes respecto de drones en las organizaciones? Pueden abrir el micrófono o también ir dejando sus preguntas en el chat. Vamos, vamos. Contarles, bueno, que el uso de drones en las organizaciones eh, cada vez se va masificando más. Partimos viendo una oleada de emprendedores, ¿ya? Que fueron formando sus empresas hace ya mm, alrededor de 10, 12 años atrás, y se fue masificando esta industria. Y yo siempre digo en este sentido, fueron abriendo camino respecto del uso de los drones. Y hoy en día, esa curva se ha ido sumando un porcentaje de empresas en las cuales también ahora
se van incorporando el uso de drones en las organizaciones ya más estructuradas y no tanto mirando desde el servicio, sino más bien desde la misma operación. Jaime dice, tengo una empresa de consultorías para evaluaciones de recursos naturales, utilizando teledetección, fotogrametría, drones y sí. Si bien en un principio los drones estaban muy cotizados para trabajos de evaluaciones con alta resolución, ahora el avance de la teledetección con alta resolución con Sentinel-1 está desplazando a los drones porque con teledetección de alta resolución se puede evaluar mayor superficie. Por otra parte, en Bolivia no tenemos normativas para vuelos de drones y es todo un problema con los clientes. Mira, es interesante lo que plantea las dos situaciones que dices, Jaime. Primero, desde el punto de vista que, perdón, se escuchan a mi perrito, eh, que el uso de drones de de satélites de alta resolución, esto, quienes están involucrados más en la parte de teledetección, o si no saben, esto viene toda una evolución satelital desde la década del 70 con los primeros satélites de observación terrestre, con resoluciones de 30 metros o más a veces. ¿Ya? Hoy en día vamos a encontrar resoluciones de centímetros, de 30 centímetros, 20 centímetros, desde imágenes pagadas a, no recuerdo el Sentinel-1, ahí sería interesante verlos, el Sentinel-2 entiendo que tiene 10 metros de resolución, pero tal como dice Jaime, hay una evolución, una tendencia que dice que los satélites van a cubrir con mejor resolución en algún momento la superficie terrestre. Pero yo, en ese sentido, yo no lo veo como algo que vaya a dejar de lado los drones, porque, por ejemplo, hay zonas en el planeta en los cuales tienen mucha nubosidad y los satélites ópticos no logran registrar información que sea útil para el trabajo. Y es ahí donde entran los drones a poder cubrir esa necesidad, donde vuelan más bajo que un satélite, ya estamos hablando de 100 metros, 120 metros de altura, eh, y pueden volar bajo la cobertura nubosa y obtener información de estas áreas. Por lo tanto, efectivamente, primero, ¿hay una tendencia a que la resolución satelital se mejore en satélite? Sí. Hoy en día esa resolución, mayoritariamente hay que pagar por esa mejor resolución, sí. Y, y hay partes en el planeta en el cual es mejor usar drones en algunos aspectos que satélites, también, ¿ok? Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que van a seguir complementándose. No sabemos cuánto, pero sí van a seguir complementándose. Hay una tendencia también en el uso de drones desde el punto de vista de lo que es el transporte de carga y pasajero. Hoy en día hay experimentación, hay algunas empresas comerciales que están haciendo ciertos vuelos de transporte de carga no susceptible de daño. Y por lo tanto, el mundo de los drones puede que vaya ajustándose, como toda tecnología, se va a ir ajustando al mercado también. Y por otra parte, lo que mencionas respecto de la normativa, eh, sería interesante pensar por qué es un problema con los clientes, porque los clientes piden más cosas de lo que se puede hacer o porque no entienden el trabajo que tú vas a hacer. Eso sería interesante, Jaime, y si nos puedes compartir por qué es un problema para los clientes el tema normativo. ¿Ya? ¿Alguien más mientras que quiera compartir su experiencia en este webinar? Gracias, Jaime. Contarles que este webinar va a ser enviado el enlace va a ser enviado a sus correos, así que para que puedan repetirlo y puedan ver los componentes, pueden ver el tema de los pilares que conforman el escalamiento y también ver el tema de desde el ámbito operativo, qué elementos deben considerar cuando están trabajando con drones. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? ¿No?
No, yo solo quería agregar a lo que nos cuenta Jaime, de que también se puede ver como una oportunidad para implementar el uso de satélites para análisis y porque va a haber ocasiones en donde va a ser más conveniente el uso de drones, pero pueden haber otras ocasiones donde es más conveniente el uso de satélites. Entonces, si él puede resolver ambas cosas, complementa su servicio. Exacto. Mira, interesante lo que plantea el tema de la privacidad respecto del uso de drones. Bueno, ese es un tema fundamental que tiene que ver con el uso de drones. Eh, los países cada vez más están más restrictivos respecto de eso, porque no, efectivamente el mal uso de la tecnología para ya sea espiar para temas de robo o para temas de otro ámbito, ha sido un problema. Entonces la pregunta es, ¿qué cabe ahí hacia los hermanos de Bolivia? Es, ¿cómo la industria de drones en Bolivia se comienza a robustecer de- con, informando a la gente? ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental. En todos los países falta información respecto del uso de drones, de por cómo usar los drones, en qué, dónde, en qué cosas debo usar los drones, dónde no los puedo usar a lo mejor porque está prohibido. Y eso pasa por la comunicación de todos aquellos que participamos en la industria. Esto es como nosotros en este momento estamos siendo parte de un proceso nuevo. Los drones comerciales, ¿cuánto llevarán? ¿15 años? Con suerte, 12 años o menos, y de forma masiva. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué responsabilidad nos cabe a todos nosotros el hecho de estar participando en esta industria y cómo también le explicamos a nuestros colegas, a nuestro entorno, que el uso de drones no es malo, sino más bien el, la, la maldad, digamos, ¿cierto? Viene en la persona que hace mal uso de eso. Y para eso hay que empezar a trabajar en la comunicación con las personas, a educar. ¿Alguna pregunta más para este webinar? Si no, vamos ya, estamos en la hora, vamos a ir finalizando. Yo les agradezco el haberse unido, el haber participado en este webinar. Cualquier pregunta que en un futuro vayan a tener, nos pueden escribir a través de dronity.com o al correo que les fue indicado, cassandra@dronity.com. Vamos a tomar una fotito ahí. No sé si alguno puede abrir la cámara. Sería interesante poder compartir la cámara aquí. Estuvimos presentes. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Cecilia. Ahí tú la puedes sacar porque estoy media con una manito, así que muy bien, muchachos, así me gusta verlos que estén acá presentes con nosotros. Me encanta. Perfecto, bien, gracias Nelson, Gustavo, José, Daniel, excelente. Ahí Jaime, gracias, no importa, no te preocupes, pero sabemos que estás ahí. Lilian, muchas gracias. Ya, Cecil, ¿tú me avisas ahí? ¿Sí? ¿Estás silenciado, Cecil? Ahora sí. Ya. 1, Toma varias, 2 ¿eh? y 3. Sonrían. Ahí va una y ahora otra. Ya, perfecto, bien. Listo. Perfecto, muchachos. Entonces, mañana les va a estar llegando un correito con el enlace de la sesión de hoy para que le puedan sacar ahí todo el jugo a la grabación de hoy día. Así que nos estamos viendo, cuídense y síganos. Tenemos un podcast, no lo pusimos, pero tenemos un podcast de drones, Dronity, búsquenlo en Spotify, ¿ya? Dronity, y ahí pueden aprender más de drones y de experiencias. Perfecto, ahí está, Cecil dejó el enlace en el chat, dronity.com/podcast. Un besito, un abrazo y nos estamos viendo en el próximo webinar. Chao, chao. Chao, nos No, vemos. gracias, Chao. que estén muy bien. Chao, chao.